cómo hicieron esa secuencia, no tengo ni idea. Y es aterradora y es impactante y es una de mis secuencias favoritas de toda la película. Hablemos de La Odisea, dirigida y escrita por Christopher Nolan. Está siendo su 13ª película y una adaptación de la epopeya griega atribuida a Homero. La historia de la Odisea trata sobre Odiseo o Ulises, el rey de Ítaca, quien, tras pasar 10 años en la guerra de Troya, ahora intenta regresar a casa, pero el destino o los dioses o su propio ego no permiten que esto pase. Y la Odisea junto a la Ilíada es una de estas historias que todo el mundo conoce. Pero esta es una película que yo no le tenía muchas expectativas, no porque no la fuera a ver, yo sabía que la iba a ver, es una película de Christopher Nolan, y a mí me gusta el cine de Christopher Nolan, más que todo porque no vi ningún trailer, lo único que escuché fue el eco de personas criticando el casting sin ver la película. Y ciertamente cuando vi el casting fue como que, Sin embargo, como siempre, una vez las luces del cine bajan y ese proyector empieza a presentar la película, todos los biases, todos los prejuicios que uno tenga deben quedarse afuera. Y uno debe apreciar la película por lo que es, no por lo que uno espera que sea. Y una historia como esta, que se ha hecho múltiples veces en el cine o que hemos visto diferentes encarnaciones de ella, todo eso tiene que quedarse atrás, porque esta no es la Odisea de Homero, esta es la Odisea de Christopher Nolan. Y una de las cosas que me sorprendió fue ver la estructura. Y una vez uno cae en cuenta en cuál es la estructura de esta película, de cómo los eventos se cuentan, es brillante. No miento cuando digo que durante sus primeros minutos yo estaba como que, esto no me está convenciendo. Sí, se ve espectacular. Las tomas en IMAX, que esta película fue totalmente filmada en IMAX y uno de sus aspectos más destacables es que Nolan, ¿verdad?, con la ayuda de IMAX desarrolló aún más la tecnología de las cámaras para que éstas hicieran menos ruido y poder capturar escenas más íntimas. Pero visualmente esto es un filme que tú sabes que se va a ver espectacular. Esas tomas panorámicas y esa ambición de presentarnos este mundo antiguo fue bien lograda. Pero la narrativa a mí no me atrapó hasta más o menos los 25 o 30 minutos. En algún momento entre cuando nos enseñan a Odiseo partiendo de Troya y esa secuencia con el cíclope, en algún momento de la película fue que el film hizo clic. O mejor dicho, yo hice clic con la película. Es algo que en el último acto hace sentido. Hablando del último acto, ¿verdad? Que esa parte de la venganza de Odiseo contra los hombres que están tratando de casarse con su esposa. El año pasado yo vi la película The Return con Ralph Fiennes. Y obviamente al tener una película que se centra solamente en eso, pues lamentablemente pues siento que ese aspecto de la Odisea pues no fue tan bien logrado. Además que esa secuencia final de pelea a mí no me encantó. Y Nolan no es la primera vez que yo lo he visto haciendo peleas que se sienten sucias, no son limpias. Y no me refiero a que obviamente esto no va a ser una coreografía como las de Jackie Chan o las de John Wick. No las de The Raid. No. Aquí hay algo un poquito más mundano, pero a la misma vez se siente un poquito coreografiado y vago hasta cierto punto. No se siente el impacto que yo quería sentir en la venganza de Odiseo. Y aunque sí, la película está muy bien hecha, su principio y su final no me encantan, pero definitivamente el principio es lo menos que me gusta de esta película. No me atrevería a decir que es una de las mejores películas de Christopher Nolan. Para mí no lo es. No es de sus peores tampoco. Está quizás en el medio tirando para las mejores. El valor de producción está volando en cantos. O sea, uno siente la artesanía en la construcción de los escenarios, de las explosiones, del vestuario. Fenomenal. El valor de producción de esta película está en el Olimpo. Pero mi parte favorita de la Odisea no fue eso.
fue lo personal que se siente, lo íntima que se siente, lo psicológica que es. Y ese es el punto en donde Nolan para mí triunfa, en donde esta historia que ya uno cree haber escuchado muchas veces, o no que cree, sino que uno la ha escuchado, o la ha leído, ha visto videos sobre ella, o ha leído La Odisea y ya sabe más o menos todos los beats que pasan, en el orden que pasa. Nolan consigue en su estilo tan particular de narrativo en estructurar el filme para que se sienta fresco, pero más que fresco, para profundizar y desconstruir la psicología de Odiseo y poner unos temas que lo hacen un personaje más humano. Porque Odiseo es este héroe griego, pero el concepto de héroe griego no es lo mismo el concepto moderno de la palabra héroe. Odiseo como personaje es un personaje bien imperfecto. Es brillante, es valiente, sí, pero es un personaje que también tiene un ego, es un personaje que toma decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. Lo vemos cuando decide irse, ¿verdad?, de Troya al final de la guerra, y también lo vemos cuando logra escapar de la cueva del Cíclope. Y esas decisiones tienen consecuencias graves. Una de las críticas mayores de este filme es el casting. Para mí, yo estoy de acuerdo con ciertos castings que no me gustaron. Uno de ellos no es Lupita Nyong'o. A mí me encantó el casting de Lupita Nyong'o, sobre todo en el contexto de la película. Esto no es Troy, esto no es Liliada, esto es la Odisea. El personaje principal es Odysseus y todo el filme gira alrededor de Odysseus. El personaje de Lupita Nyong'o no sale ni 5 minutos en pantalla, 3 con algo es que sale. Y si la gente se está quejando porque Elena se supone que sea este personaje que es extremadamente bello y la razón por la que 100.000 barcos fueron a Troya, la película rápidamente te explica que esto es una excusa para que Agamenón tenga más control político de esos canales, ¿verdad? Tenga poder político en Troya. Pero no tan solo eso, están usando mucho esta imagen de Lupita Nyong'o que se ve destruida para básicamente decir que ella es fea. Ese no es el personaje de Helena de Troya. Y si tú no sabes quién es ese personaje sin buscar en Google, tu opinión no vale nada. En mi caso yo no sabía quién era el personaje, pero yo no estoy criticando algo sin verlo. Hay un contexto por qué este otro personaje está así. Y es un contexto que está en la fuente. No fue que Christopher Nolan se lo sacó del forro. Lupita Nyong'o cumple su propósito tanto como este personaje como Helena de Troya. Hace sentido por qué la escogieron a ella. Por otro lado tenemos a Zendaya como el personaje de Athena. Este es un personaje que yo me estoy debatiendo mucho sobre su final. Cuando enseñan por qué es que Athena se ve como Zendaya, no como Zendaya, como este personaje, ahí tú entiendes la culpa, el remordimiento, el trauma que tiene Odiseo. Y cuando yo la vi, pues lo que pensé fue como que, esto es básicamente una metáfora de cuando destruyeron la estatua, ¿verdad? Están los pósteres y eso, pues es como si fuera una persona inocente. Pero después, tras pensarlo y analizarlo, es como que, no, él vio las consecuencias de la guerra, las consecuencias de que él tuviera la idea y ejecutaran lo del caballo de Troya. Porque una gran parte de esta película, y uno de los enfoques grandes de esta película, es como en la cultura griega tenían esta costumbre de alimentar a los vagabundos porque tú no sabías si uno de ellos podía ser un dios. Y si no los alimentaba y los tratabas mal, pues el dios se podía vengar. Nosotros nos criamos viendo Beauty and the Beast. Eso es básicamente lo que pasa cuando la bestia rechaza a la vagabunda. Pero el punto es que tienen esta costumbre y básicamente Odiseo utiliza esa costumbre y esa inocencia de las personas cuando da el caballo de Troya y rompe con algo que era cultural y al romperlo no hay vuelta atrás. Esa última secuencia con Zendaya, espectacular. O sea, es una de las mejores secuencias de la película. Agamenón, interpretado por Benny Safdie. Él está aura farming. Sí, se ve espectacular cuando entra a Troya. O sea, es bien imponente. Y eso todo lo hace el trabajo, el vestuario y todo eso. Pero algo que me gustó del diseño de esta película es que no intenta ser
una versión fiel, una versión down to earth. Esto es un mundo donde existen cíclopes, donde existen hechiceros, sirenas. So, tiene su propia estética. Y como dije, la película gira alrededor de la perspectiva de Odiseo. Y hace sentido. Agamenón se ve espectacular visualmente. Como personaje, es simplemente una presencia, más que todo. Claro, cuando van al Hades, hay una parte importante del personaje, algo que el personaje le dice que es importante, y ahí uno también entiende más los personajes de Lupita Nyong'o. Charlize Theron como Calypso, me gustó mucho cómo combinaron cosas del material original y lo pusieron aquí para darle una profundidad más psicológica al trauma de Odiseo. Me gustó mucho la sensibilidad y entendimiento que tienen ellos dos, y quizás me hubiera gustado ver un poquito más de eso y de ese conflicto entre ellos dos al momento que Odiseo decide regresar a Ítaca. Pero fue un buen casting y, ¿verdad? Uno entiende la relación de ellos dos. Elliot Page, que fue altamente criticado porque Aquiles no se veía así, yara, 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 no va a ser Aquiles. So, se les cayó el teatro a todas estas personas frágiles y de mente cerrada, que por algún tipo de razón lo que quieren ver son hombres fortachones. Pero no, Elliot Page no hace de Aquiles, hace de Sinon, que en el contexto de la película nuevamente hace sentido el personaje que es, y nuevamente tiene una escena del Hades que está espectacular. Uno de los personajes que a mí no me encantó el casting fue el de Jon Bernthal, y no es que él hizo un mal trabajo. Aquí nadie hizo un mal trabajo. Puedo decir lo mismo de Tom Holland. Siento que Tom Holland pudo haber sido cualquier otro actor menos conocido, con talento, y hubiera sido el mismo resultado o incluso mejor. No es que Tom Holland hizo un mal trabajo, pero para mí esos fueron los castings que menos me gustaron. John Leguizamo como Eumaeus, para mí fue la sorpresa. Yo no sabía que él estaba en esta película, y cuando salió básicamente dije, ¿qué hace aquí John Leguizamo? John Leguizamo probablemente en esta película hace uno de sus mejores, si no el mejor papel de su carrera. Y no me sorprendería que lo nominaran. Hay algo en este elenco que con el personaje de John Leguizamo desde el comienzo, él es uno de esos aspectos que para mí hizo clic. Porque no, esto es un buen casting. Cuando la película termina, tú no solamente sientes que fuiste parte de esta desventura y que conociste a estos personajes, sino que los entendiste a un nivel más profundo. Nolan hizo un gran trabajo en este elenco, mayormente, y en cómo utiliza a cada personaje para que empujen la narrativa y los temas que están alrededor de Odiseo. Robert Pattinson hace básicamente el antagonista principal de esta película y el que está moviendo la historia para que se cree la tensión. Y él es un gran actor y hizo un gran trabajo. Él es tan buen actor que en una película él puede ser adorable como Mickey 17, y en otra película como esta puede ser despreciable. Y tú lo que quieres es que le escupan la cara. Y por eso hasta cierto punto, cuando llegamos a la venganza, es que la película no me mata o no llega, ¿verdad? No la puedo poner tan alto porque tú lo quieres ver sufrir a este cabrón. Esa secuencia final de la pelea está bien, no es que está mal, pero no sé, como que tú ves lo venenoso que este personaje, lo astuto también, el payoff, la paga, no está ahí, no tiene el impacto. El personaje de Mia Goth pudo haber sido otra actriz, no sé por qué está Mia Goth en esta película. Siento que le cortaron parte a su personaje, particularmente porque de momento ella desaparece del acto final. So, está ahí por estar. Uno de los personajes que me sorprendió, que tiene mucha más presencia en la película de la que yo esperaría, es el de Himesh Patel. Y él particularmente es el personaje de la tripulación de Odiseo que más destaca, porque es con quien Odiseo más habla. Pero la tripulación también hicieron un buen trabajo, si bien tú no los conoces todos, pero de identificar a los principales. Y eso tiene una importancia porque cuando vemos como poco a poco su tripulación va disminuyendo, también podemos ver el peso de estas muertes y de él como capitán y como rey de estos hombres, el peso que eso tiene al ir perdiéndolos poco a poco. Y Patel hizo un gran trabajo, y este fue como que después de Leguizamo fue Patel el otro clic que yo dije, ¿qué hace este tipo aquí? Y de momento, cuando lo veo actuar, cuando veo la relación que él tiene con Odiseo,
todo funciona. El casting funcionó. Y ahora entre los personajes principales, pues como ya mencioné, Tom Holland no es que haga un buen trabajo, hace un buen trabajo, pero pudo haber sido otro actor. Anne Hathaway como Penélope. Esta mujer va a ser nominada al Oscar. No sé si gane porque no he visto mucha competencia este año, pero qué papel. Y una que no he mencionado es Circe. Esa secuencia de Circe está en la madre, pero ya mismo voy a la secuencia de Circe. Vamos a hablar primero de los personajes. Penélope, tú entiendes cómo tanto por la parte política hay gente que quiere ser rey de Ítaca para controlar este reino y todo lo que eso implica, pero a la misma vez tú puedes ver la belleza añejada, por decirlo educadamente, y porque Anne Hathaway ya no es una niña, pero a la misma vez sigue siendo una mujer bien bella y el personaje de ella tiene tanta profundidad y tanta fortaleza, pero también está tan dolida y hasta cierto punto desesperada. Y hay una furia en ese personaje de que su esposo no ha vuelto, ha estado 20 años fuera, se cuentan y se cantan canciones de lo que hizo Odiseo, pero nunca llegó a casa y nadie sabe si está vivo o muerto. Y tú ves todo este conflicto en ese personaje en donde es fiel a su esposo, pero ya llegamos a un punto en donde ella tiene que escoger a alguien para casarse. 20 años de un reino sin rey. Ya no hay break. Y tenemos finalmente el casting de Matt Damon, que en papel uno dice, Matt Damon, ¿what? Matt Damon. En otro papel de un hombre tratando de regresar a su casa. Este es el papel de la carrera de Matt Damon. Va a estar nominado. Debería estar nominado. Nada más con la secuencia de la sirena. Matt Damon personifica a un Odiseo que es tridimensional, que no solamente es un hombre valiente, inteligente, que se preocupa por su gente, pero también es un hombre imperfecto, un hombre con un ego, es hombre que ha perdido mucho, un hombre que comete muchos errores a lo largo de su travesía y por eso es que está bastante destruido, no solamente físicamente, sino mentalmente y emocionalmente. Y esa es la película que estamos viendo, como un hombre no necesariamente vuelve a ser el que era, sino acepta las consecuencias de todo lo que pasó para volver a ser. No solamente ser lo que era, sino él vuelve a ser y vuelve a encontrar su lugar en el mundo. Y eso me fascinó. Vamos a la secuencia, porque otra de las cosas que tiene espectacular esta película es su valor de producción, su artesanía, los diseños de los monstruos, los diseños de los vestuarios y todo eso. Pero, por un lado, por ejemplo, la secuencia en Troya se siente bien a escala pequeña, pero nuevamente es porque todo es desde el punto de vista de Odiseo. No podemos ver 100,000 soldados porque estamos siguiendo a Odiseo. Y hay un one shot, en donde lo seguimos por Troya. Pero eventualmente cuando volvemos a Troya en flashback, vemos las consecuencias de los actos y está bien sutilmente, pero por ejemplo como 4 o 5 soldados llevándose a una nena para una casa. Tú sabes lo que van a hacerle. Y eso tiene un peso en la película que si bien el filme no es explícito, todo es implícito, no deja de tener impacto. De momento, ¿verdad? Siguiendo más o menos el orden cronológico, la secuencia del Cíclope, ver cómo lo hicieron, es espectacular, porque tú sabes que están usando de todos los trucos habidos y por haber. Esta película tiene CGI, obviamente lo tiene, pero intenta ser lo más práctica posible. Esa secuencia del Cíclope, como les dije, más o menos ahí fue que yo hice clic, pero sin embargo todavía hay aspectos de esa secuencia que yo creo que pudieron ser mejor. Yo creo que la tensión, la histeria, el sentido de claustrofobia pudo ser mejor en esa escena. No es que está mal, está espectacular. El Cíclope se ve en la madre. Y después cuando salen, pues que Odiseo hace lo que hace. Por ejemplo, una de mis secuencias favoritas es la de Circe, interpretada por Samantha Morton. Yo quiero ver cómo diablos hicieron eso, porque yo no sé. Quiero ver del detrás de cámaras porque cómo hicieron eso sin usar CGI. O si usaron CGI, pero cómo lo hicieron. Porque sabemos que Circe, pues, básicamente es como si fuera lodo y convirtiera a los soldados de Odiseo en cerdos. Pero esa secuencia, como la lograron, con
los ángulos de cámara con prótesis, cómo hicieron esa secuencia, no tengo ni idea. Y es aterradora y es impactante y es una de mis secuencias favoritas de toda la película. La secuencia de los gigantes con armadura a mí no me gustó. Esa es como que... mm, no, La secuencia en el mar, quizás, ¿verdad? En donde está Remolino y el monstruo, es la más CGI que se ve. Y tampoco me encantó el texto, ¿verdad? Me encantó el guión, pero cómo se ve visualmente, pues no tanto. La de la sirena, una de mis favoritas, y la de Hades es otra cosa para mí, esa fotografía ahí. Si hay algo que yo voy a recordar de la película es visualmente cómo esa secuencia se ve. La música es algo que sé que en momentos destacó, pero de una manera sutil que no se impuso sobre lo que estaba viendo, sino que fue como que bien perfectamente integrada a la película. Y una de las razones por las que la quiero volver a ver es por la música, porque quiero prestarle un poquito más atención a eso. Sé que el diseño sonoro está espectacular cuando Odiseo coge el arco y la suena como tira esta nota. Es bien memorable, me gustó mucho. Siento que es un filme que con el tiempo se va a revalorar incluso más. Es una película que se merece todo el éxito del mundo. Es una película que recuerda estos filmes épicos de los 50 y de los 60. Se siente tangible, la artesanía, no tan solamente de lo que es literalmente tangible, sino de la construcción de esta historia para que fuera posible, los lugares que escogieron para filmarlo. Se siente lo difícil que fue filmarla. Y sobre todo sabiendo que fue filmada con IMAX, después uno, ¿verdad? Siguiendo buscando cómo filmaron esta secuencia con espejos, porque la cámara es tan grande que la línea del ojo no puede estar mirando al actor, tiene que estar separados, pero para que no se pierda esa parte humana, pues utilizaron espejos para que los actores se siguieran viendo y pudieran seguir actuando correctamente y no se sintiera artificial. So, hay muchas cosas de esta película para destacar. Las casi 3 horas de duración para mí se fueron volando. Como les dije, una película que quiero volver a ver en el cine, en IMAX, en la sala más grande posible. Una película que todo el mundo debería ir a ver, incluso si estaba quizás dudoso, ya sea porque no te gusta Nolan o ya sea porque no te encantó el casting. A mí el casting, como les dije, cuando lo vi fue como, y cuando lo empecé a ver en la película fue como que, ¿qué diablos? ¿Por qué diablos este personaje está, o este actor está en esta película? Pero la película hace que tenga sentido y lo importante no es qué actor o actriz escogieron, sino que haga su trabajo y aquí todo el mundo hizo su trabajo. Si tu crítica es simplemente porque esto es woke y no has visto la película, ¿verdad? Cállate. A nadie le interesa tu opinión. Tu opinión no tiene ningún tipo de peso. Un eco al vacío que nadie escucha. La película ahora mismo le está yendo muy bien en la taquilla y obviamente tanto en la recepción del público y de la crítica. La Odisea me gustó mucho. Me gustó mucho. Creo que es una película que más que justifica su existencia. Para mí no es perfecta. Tengo mis cosas que no me encantan. Quiero volver a verla. Es un filme largo. Creo que es un filme que se puede seguir estudiando y se le puede seguir sacando. Pero lo que hicieron fue bastante trascendental, en mi opinión, en cómo trabajaron esta historia que uno está familiarizado con ella, o espero que estés familiarizado con ella. Y si no, pues creo que esta va a ser como que tu experiencia definitiva. Pero si como quieras ya conocer de otras versiones de la Ilíada, o has leído la Ilíada, o la Odisea, perdón, no solamente la Ilíada, creo que vas a encontrar la justificación de por qué Nolan quiso hacer esta película y cómo la ejecutó de tal forma que se mantiene en la mente de uno y te deja pensando y pensando y pensando, y los temas que trabaja y cómo los trabaja y cómo te va llevando hasta hacer el truco de magia que es decirte, esta película no es una película hecha por hacer, es una película hecha por un artista con algo que decir. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo que yo le voy a dar a la Odisea de Nolan una B+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas las próximas reseñas. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.